Queridos hermanos, muy buenas noches, un placer saludarlos. Retomando un poco de lo que habíamos avanzado en la última clase y a partir de esta pequeña tarea, sencilla tarea que les envié, que en términos generales creo que está bien. A ver, si le puedo poner una escala del 1 al 10, 6.5, ¿ya? Pero es normal, falta un poquito ir desarrollando el tema. Evidentemente es una actividad evaluada. Comentarios al respecto. Generales. Les pido de favor encarecidamente, como ya lo conversé con algunos de ustedes en privado, traten de aprovechar, traten de sacarle el jugo a este pequeño programa de formación, principalmente por varias razones. La primera es porque, como les dije desde el primer día, es una ganga, por decirlo de alguna manera, haber resumido todo el tiempo que requiere un proceso de formación para la recepción de los tres sacramentos en 3 meses. Uno. Dos, eh, como alguien me dijo por ahí también, es bonito ir conociendo la revelación de Dios y la voluntad y el deseo de Dios para nuestras vidas, que muchas veces nos llamamos católicos, nos llamamos cristianos, pero no estamos en la jugada. Somos católicos de misa cuando se muere un familiar, de misa de Navidad y de misa una vez que otra. Cuando, si nos llamamos católicos, si nos llamamos cristianos, cristiano es aquella persona que sigue a Cristo. Y aquella persona que sigue a Cristo es una persona que procura eh, hacer lo que Cristo nos pidió que hagamos. Es decir, llevamos nuestra vida hacia Cristo. Que la voluntad de Dios sea una práctica lo más permanente posible en el día a día en nuestra vida. Siguiente. eh, También todo esto de aquí, a la edad que ustedes tienen, un grado de madurez mayor, les sirve mucho, porque hoy probablemente un joven en etapa adolescente, a lo mejor no puede valorar ciertas cosas que no solamente es un tema de requisitos para recibir un sacramento, sino también son temas que sirve para nuestra vida, para nuestro día a día, para nuestro adecuado vivir y nuestro adecuado relacionamiento con los nuestros, con nuestra familia, con nuestro entorno, etcétera. Bien. Hecha esa aclaración y ese pedido expreso de que por favor aprovechen esta oportunidad, ¿ya? Se los pido con el mayor cariño que la aprovechen. Evidentemente, si hay alguna persona que por algún motivo no voy a poder cumplir con este proceso de formación por temas de horarios, por temas de imposibilidad o porque pensaron que iba a ser un poquito más fácil, y a lo mejor este Mickey está un poco complicado, está haciéndolo un tema más exigente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, el llamado de Dios, duden siempre cuando el llamado de Dios sea un llamado por un camino muy fácil. Generalmente, las cosas que valen la pena, las cosas que nos santifican y nos edifican como personas, como cristianos y en general, no es por el atajo fácil. Normalmente es un camino, tampoco el imposible, pero es un camino con sus complejidades, con sus bemoles. ¿Ya? Y como se los dije desde el primer día a muchos de ustedes en privado incluso, a ver, es un proceso de 3 meses, pero esto no es un programa de formación en el que nos vamos a reunir todos, agarrémonos de las manos, Dios es bueno, que en efecto Dios es maravilloso, pero vamos a tener que estudiar un poquito, vamos a tener que leer un poquito. Yo les estoy tratando de hacer lo más fácil posible, dándoles la flexibilidad de que puedan ustedes revisar la clase. Si por algún motivo no lo pudieron hacer en vivo, pues que la puedan revisar en lo posterior. Les he elaborado cuestionarios, porque imagínense que yo les diga para la evaluación, van a tener que estudiar de lo que yo les doy en la clase. Ahí tendrían que tomar apuntes de todo lo que digo, sacar los conceptos, las definiciones.
Y no, les he dado un cuestionario y la evaluación va a primar exclusivamente del cuestionario, va a versar sobre el cuestionario. Eh, y si hay algún tema adicional que pueda ser evaluado, se los avisaré. Entonces, y les diré, sabes que revisar esto, esto, esto. Pero básicamente todo es lo que hemos visto, todo lo que compartimos en estas clases. Hecho ese pequeño anuncio parroquial, vamos a ver, ¿cuál era la intención del trabajo? Habíamos visto que la revelación de Dios es un acto que no puede ser visto como un mero mensaje que nos envía Dios. ¿Por qué? Porque la revelación tiene un carácter muy particular y es que es progresiva. ¿Qué significa que la revelación es progresiva? No significa de que hoy te muestro este poquito, mañana este otro poquito y mañana este otro poquito. No. Progresiva quiere decir que Dios manifiesta cosas al hombre a lo largo del tiempo en atención a las circunstancias que envuelven al hombre, en atención a la realidad del hombre, en atención al contexto en el cual el hombre se halla en ese momento y sobre todo en atención a lo que Dios considera es necesario para nosotros, ¿ya? Porque claro, algunos de ustedes, si fue muy astuto, se podría analizar, oye, qué bonito, por ejemplo, aquel pasaje del Génesis, capítulo 21 y 22, en el que se muestra esta revelación que hace Dios hacia Abraham cuando le pide que sacrifique a su hijo Isaac, a su amado hijo Isaac. Y alguien podría decir, oye, qué malo, Diosito, ¿no? ¿Cómo se le puede ocurrir hacer y pedirle eso a Abraham? Pero no podemos nosotros ver la revelación de Dios como un tema puramente eh, literal del mensaje, hay que entenderlo como un tema progresivo. ¿Qué es lo que me está comunicando Dios a lo largo del tiempo en las distintas etapas en las que se reveló al hombre? Es progresivo. Poco a poco Dios va comunicando en función a muchas circunstancias alrededor del hombre y de la humanidad determinadas situaciones, determinados temas, determinadas verdades, realidades, directrices que da Dios. La revelación es progresiva, ¿ya? Por tal motivo, no podemos nosotros ver a la Biblia como un manual de teología. De hecho, la Biblia no es un manual de teología, porque un manual de teología tendría que ser un libro que ha sido escrito del principio al fin, con un orden sistemático, con un orden incremental en cuanto a la dificultad de los temas, en cuanto al abordaje de los mismos. No. De hecho, yo les mencionaba cuando hablábamos de la Biblia, de que la Biblia fue escrita por muchos hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo, en distintos tiempos durante la historia, pero que guardan armonía entre sí y que tienen una conexión. Por ejemplo, si leemos al profeta Isaías y si leemos al evangelista Lucas en el Nuevo Testamento, que hay una diferencia de cientos de años entre el uno y el otro, pero en el libro del profeta Isaías se está, valga la redundancia, profetizando, hablando sobre lo que iba a suceder. Y en el Evangelio de Lucas se está narrando cosas que en efecto sucedieron. Hay una conexión, pero no se trata de un libro escrito de manera sistemática, ¿ya? Con lo cual la Biblia no puede ser visto como un manual de teología. En cierto sentido es un libro histórico, pero no puede ser visto únicamente como un libro histórico. Es en efecto un documento que nos narra una historia, pero es un documento que tiene que ser visto desde su carácter histórico y desde su carácter divino respecto de la revelación que Dios está transmitiendo al hombre. Por eso es importante este trabajo, por eso les mandé a desarrollar, con base en unas preguntas guía, eh, los eventos de la revelación de Dios a Adán y Eva, luego la revelación de Dios hacia Noé, luego la revelación de Dios hacia Abraham y luego la revelación de Dios a Moisés, para que ustedes vean el carácter progresivo de la revelación y cómo Dios
progresa en su revelación de modo tal que lo que habló, reveló antes y lo que sucedió antes se ve superado luego con lo que va revelando después. No lo anula, lo supera, lo mejora. Es así que, por ejemplo, lo que ocurrió con Adán y Eva, que lo podemos analizar si lo vemos así desde una óptica muy cuadrada, podríamos ver, oye, fue un fracaso para la humanidad esto, pero que luego es superado con la bondad de Dios, que a Noé incluso le dice, prometo no volver a destruir la humanidad. Fíjate cómo se supera eso. Fíjense ustedes cómo se supera eso. Y luego con Abraham, que aparentemente el pedido de Dios es un poco descabellado, ¿no? Pedirle que sacrifique a su hijo Isaac. Y luego la bondad de Dios impide que Abraham ejecute esto y a través de un ángel que se le presenta le dice, no, 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 deja ahí nomás. Busca un cordero y ofrécelo en sacrificio. Fue una suerte como de ponerlo a prueba, de poner a prueba esa santidad de Abraham. Y luego con Moisés, que ya supera todo lo anterior, y con Moisés se da una revelación maravillosa que no solamente que le transmite un mensaje, sino que le da una misión específica. A Abraham también le dio una misión de ser padre de muchedumbres, de ser padre de la humanidad. Pero con Moisés, además, le manda una misión específica y le dice, tú anda, libera a mi pueblo de los egipcios, a mi pueblo elegido. Y con Moisés atraviesa una serie de cosas, el liberar a su pueblo. Antes, las plagas. Qué pena que si no estoy mal, era Yuslainer y Anabela, que tenían el tema de Moisés. Qué pena que no me lo han hecho, pero bueno, eh, porque es de una riqueza estos pasajes bíblicos del mensaje que Dios nos revela y nos transmite acerca de la necedad del faraón, la paciencia de Moisés, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, porque las plagas es una revelación, es una muestra de la justicia de Dios, pero sobre todo también nos muestra un rol maravilloso que es la audacia de Moisés, porque Moisés se atreve a decirle a Dios, oye, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y por primera vez en toda la revelación, ocurre algo maravilloso. Ya nosotros hablamos clases atrás de que Dios no es hombre, Dios no es una mujer, Dios no es una persona humana, con lo cual no podemos a Dios catalogarlo bajo las variables de tiempo, espacio, calor, frío, dolor, sufrimiento, risa, llanto, porque son experiencias propias de la humanidad, no de un ser supremo creador. Pero sin embargo, Dios, ante este acto audaz de Abraham de preguntar, ¿y qué les digo? ¿Quién me envió? Dios revela un aspecto que nosotros, dentro de nuestro entendimiento racional y humano, podríamos verlo como el nombre de Dios, ¿ya? De hecho, de ahí nace todo esto de que, bueno, ¿y cómo le llamamos a Dios? Y seguramente ustedes en algún momento deben haber escuchado el nombre Yahvé, que fue pésimamente traducido por los protestantes como Jehová. Jehová es una pésima traducción, ¿ya? Está muy mal traducido. No está bien decir Jehová. No es porque son evangélicos protestantes, no, sino porque está mal traducido, ¿ya? Hay que entender que en la lengua de origen, el hebreo no existían vocales, no existían vocales. Entonces, si ustedes van al texto original, cuando Moisés le dice, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Dios le manifiesta, diles que yo soy. Yo soy. Imagínense. Es como que yo coja ahorita y le diga, oye,
y si me preguntan quién es, ¿qué le digo? Y que aquí mi amigo me diga, diles que es Diego Villasís. Ah, Diego, es el nombre, Diego. O diles que soy Jean-Pierre. Diles que soy Alexandra. Ya, es un nombre. Pero Dios le dice, diles que yo soy. ¿Qué significa eso de yo soy? De yo soy. Cuando yo digo yo soy Mickey, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando sobre una característica sobre mí, que es el nombre. Puede ser un atributo, característica, una etiqueta sobre mí. Pero no estoy hablando sobre mi naturaleza, porque el hecho de ser Mickey no define mi naturaleza. Claro, si ustedes ven los peluchitos que están aquí atrás, dirán, bueno, este Mickey es un infantil. Pero ciertamente, si por ejemplo Diego me dice yo soy Diego, al decirme yo soy Diego, solo me está dando una referencia de él. Pero al decirme yo soy Diego, no me está diciendo qué siente, cómo es él, cómo piensa, de dónde es, dónde nació. No me está dando esa información, solo me está dando una información muy superficial. Pero Dios dice, diles que yo soy. ¿Qué significa eso? Nosotros lo entendemos como un nombre, pero es más que un nombre. Diles que yo soy. Está hablando Dios sobre naturaleza, que Él es. Quiero que abstraigan un poquito su mente y entendamos esta parte. Dios lo que le está transmitiendo a Moisés es, diles que yo soy. ¿Está hablando sobre un atributo de Dios? ¿Está hablando sobre una característica de Dios? No, está hablando sobre su naturaleza, que Él es el que es. Diles que yo soy el que soy. Él es el que es, la razón de todo, el ser de los seres, el supremo hacedor de todo. ¿Ok? Y ese yo soy, en el hebreo, se traduce como YHWH. Si se los pudiera escribir, a ver, para que lo tengan más o menos identificado. Más o menos así. Miren la tecnología, les pongo así, el cuadernito. YHWH. ¿Ya? Entonces, cuando se traduce esto, ¿qué es lo que se hace? Se pone aquí las vocales y ahí es donde aparece la palabra Yahvé, ¿ok? Yahvé. Por eso es que Jehová es una traducción pésima de esto. Yahvé sí guarda sentido y armonía con el idioma, con la lengua original con la que Dios se reveló ante Moisés. Ok, entonces esto importantísimo respecto del Éxodo, que es el trabajo que no me hicieron, pero bueno, ya se las voy a cobrar después. Ok, entonces, vamos a ver para que ustedes puedan, ustedes creían que simplemente me mandaban el archivo y yo lo veía, no, aquí todos nos exponemos. Entonces vamos a ver este carácter progresivo de la revelación, am, vamos a verlo eh, desde el desarrollo que ustedes han hecho, ¿ok? Entonces, vamos a ver el de Génesis 1, 2 y 3. Les voy a compartir a continuación, perdón, déjenme que estoy compartiendo mal, déjenme abrir bien este archivo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, en este momento va a venir Diego y Catherine y nos van a dar una clase magistral sobre el Génesis capítulo 1, 2 y 3. Ok, vamos a ver. Permítanme un segundito. A ver, ahora sí. Ah, 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 ah. A ver, películas y TV.
A ver, a ver. No me está saliendo el videito. ¿Dónde está el videito? Aquí está. Bueno, voy a hablar sobre uno, contexto de Génesis 1 y 2. La realidad del hombre, Primera observación. Diego, hermanito, pero lo has grabado con un volumen bajito. Vamos de nuevo. A ver si soy yo que no escucho. ¿verdad? Mi nombre es Diego y Asís, y yo les voy a hablar sobre Génesis número 1, sobre Génesis número 2. En el contexto de Génesis 1 y 2, la realidad del hombre ante Dios era de cercanía y sobre todo de una comunión. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dándole dominio sobre la creación, colocándolo en el jardín del Edén para que lo cultivara y para que lo guardara. La promesa manifiesta en forma de pacto por parte de Dios con el hombre, con la promesa de vida eterna y, y una comunión continua de, con Dios, que consistía en que el hombre podría comer libremente del árbol de la vida en el jardín del Edén, lo que garantizaría su inmortalidad. A ver, vamos ahí haciendo ciertos comentarios. Perfecto. Lo primero, ¿cuál era la situación, ¿no? La situación. Como les puse yo en el grupal, yo lo que les había dicho, ¿no? La idea era, pues, un poco entender, la idea era un poco entender cuál era el contexto en el cual se dio esta revelación de Dios al hombre. ¿Ya? ¿El contexto cuál era? Como bien lo menciona Diego, pues el hombre fue creado y en ese contexto Dios establece un pacto para que se convierta en una alianza, se selle como una alianza en el cual Dios le da todo el paraíso, toda la administración de la creación al hombre, pero le pone una pequeña restricción, y es que como fuimos creados libres, como bien lo dice Diego, a imagen y semejanza. Acuérdense que era imagen, que tenemos alma inmortal, y que era semejanza, que somos libres, pero libres para el bien, no libres para el mal. Eso es algo que hay que tener súper claro, porque alguien diría, oye, si Dios me hizo libre, ¿por qué se molestó porque tomé del fruto prohibido? No, pues es que nos hizo libres para elegir el bien. El mal nunca fue una opción para nosotros. El hombre hace un mal uso de su libertad y escoge el mal cuando Dios lo que ha querido para el hombre es el bien y que lo elija de manera libre. ¿Ok? Entonces ese es el contexto. Muy bien. ¿Cuál fue la promesa manifiesta en forma de pacto de parte de Dios al hombre? Y ahí creo que te me fuiste un poquito de la idea, Diego, porque la promesa fue, como tú bien lo dices, ¿ok? Vida perpetua, no hay dolor, no hay sufrimiento, todo bien, todo chévere, lindo, bello, hermoso, precioso, pero no podrás tomar de aquel fruto del árbol de la ciencia del bien de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Del árbol del bien y del mal no puedes tomar. Que ya se los expliqué, que no es que es un fruto, que no es que es una manzana, sino no puedes conocer el mal. ¿Ya? De hecho, ahí te corrijo, no es que Dios le da la opción de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, al contrario, le pone eso como restricción, ¿ya? Y el hombre hace mal uso de su libertad y al contrariar esa voluntad de Dios en su revelación, rompe el pacto y rompe y daña la alianza. Por así decirlo, su relación íntima. Bueno, la alianza se llevó a cabo cuando Dios colocó al hombre en el jardín del Edén y le dio instrucciones específicas sobre cómo vivir en el jardín. A ver, la alianza de hecho no se selló, ¿ya? Porque no se perfecciona la alianza por el cumplimiento y el incumplimiento del hombre, ¿ya?
Es una alianza imperfecta porque no se perfecciona. Acuérdense que lo que yo les decía, ¿no? Promesa, pacto, alianza. Tanto y en cuanto se cumpla el pacto, para que se cumpla un pacto es porque la parte A cumple su parte y la parte B cumple su parte y se sella una alianza. La parte A cumplió su parte, Dios, sí. La parte B cumplió su parte, el hombre, no. Entonces, no hubo un pacto, no se selló el pacto, no hubo la alianza, pero hubo la promesa manifiesta de Dios. Sin embargo, la ruptura de esta alianza por parte del hombre, al desobedecer a Dios, Claro, ahí te me confundes un poquito, porque primero me dices que la alianza se da, luego la alianza la rompe el hombre. Entonces, al final no hubo alianza por parte del hombre. a Dios, comer del fruto prohibido, tuvo implicaciones graves, como la expulsión del jardín y, sobre todo, la pérdida del acceso al árbol de la vida. No es la pérdida, espérate, déjame poner play porque te dejé en una cara media rara. Ya, ahí, ya. No es que la consecuencia es la pérdida del árbol de la vida. La consecuencia es la pérdida de la gracia santificante con la que fuimos creados, porque el hombre fue creado en gracia, en estado de amistad con Dios. Y perdemos la gracia por desobediencia. Es como cuando estamos con nuestros padres en una armonía, todo chévere, lindo, bello, hermoso, precioso. Desobedecemos a nuestros padres y ¿qué pasa con nuestros padres? Nos imponen un castigo o hay un sentimiento de discordia, etcétera. Eso fue lo que pasó. Y por la desobediencia de Adán y Eva entra el pecado original al mundo, que es justamente la pérdida, ¿qué es el pecado original? La pérdida de la gracia santificante con la que fuimos creados. Y las consecuencias del pecado original son, en efecto, que ya no es este, vida permanente y que ya no es eh, las cosas sin sufrimiento. Ahora el hombre va a tener que trabajar, que ganarse el pan, vas a tener que morir y obviamente hay la posibilidad de que no te salves. Por eso es necesario la venida de Jesús al mundo para que Él, venciendo a la muerte y siendo la muerte consecuencia del pecado original, Jesús, al vencer a la muerte, rompe el pecado original en nosotros. Por eso es que Dios le decimos que Jesús es nuestro Salvador, porque Jesús nos salva muriendo, sometiéndose Él, siendo Dios, se somete a una muerte humana para vencer a la muerte. En pocas palabras, Jesús desciende al terreno humano para ganarle a la muerte en su propio terreno, siendo Dios. Por eso es que decíamos en unas clases anteriores, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios y hombre a la vez, por esa unión hipostática, porque se hace hombre sin dejar de ser Dios, y es Dios siendo también hombre. Y como hombre vence a la muerte y rompe ese pecado original que hay en la humanidad. Por eso hablamos de que Dios nos salva en la persona de su Hijo, que también es Dios, cuando viene al mundo, muere y resucita. La resurrección es vencer a la muerte. ¿Ok? Claves, como la expulsión del jardín y, sobre todo, la pérdida del acceso al árbol de la vida. Gracias. Génesis 3, versículo del 1 al 24, nos habla sobre los consecuencias que conllevaron la rebelión de la humanidad hacia Dios. Esto ocurre cuando Eva escucha a la serpiente y come del fruto prohibido, el fruto que Dios les había prohibido, porque les causaría la muerte. Sin embargo, la serpiente le dice que no, eso simplemente le daría conocimiento. Y Eva peca, desobedece a Dios y coge el fruto, lo come y le dará. Esta desobediencia hizo enojar a Dios, por lo cual él los desterró. A la serpiente la envió a rascurarse por todo el resto de su vida sobre su vientre. Y Adán y Eva, pues Adán tendría que trabajar en la tierra para poder comer, para poder sobrevivir. Eva tendría que dar a luz a los hijos con dolor. Esto todo nos conlleva también a, a experimentar la muerte. La humanidad experimenta la muerte
gracias al pecado que cometieron ellos, a la desobediencia de ellos. Y después de la muerte, Dios nos da la oportunidad de nosotros volver a una vida eterna, a una vida pacífica junto a Él. Y ese es por medio de su gracia, por medio de su misericordia. Muy bien. Lo que dice Catherine acá es muy interesante porque dice, Dios nos da la oportunidad luego de volver a este estado de vida eterna que teníamos antes, pero evidentemente vamos a morir, porque como yo les decía en las clases anteriores, no es que el hombre no iba a morir si no pecaba con Adán y Eva, pero la muerte iba a estar descargada de todo el dramatismo que hoy tiene la muerte. Simplemente era una transición de la parte corporal a una parte espiritual, con una garantía plena de que ibas a estar en la presencia de Dios. Pero con el pecado original, como se los dije hace unos minutos, es que entra la posibilidad de que te mueras y no te salves. Entonces, ¿a qué llamamos lo que Catherine dice vida eterna? Vida eterna es el hecho de que te mueres y te salves. De que como tenemos un alma inmortal, esa alma no vaya a parar al infierno, sino que vaya a parar al cielo, a la presencia de Dios. ¿Ok? Por eso repito, por eso fue necesaria la salvación que Jesús lleva adelante con su muerte y su resurrección, para poder vencer al pecado original. A pesar de que la humanidad le falle, Él es un Dios piadoso, que escucha cuando clama por Él. Mientras nosotros lo aceptemos, mientras nosotros creamos en Él, estemos firmes con nuestra fe, nuestra vida después de la muerte será mucho, mucho mejor y como al principio debió haber sido antes de cometer ese pecado. Muy bien, está bien. Ok, entonces, esa es la primera parte de la revelación de Dios al hombre. El, el pasaje aquel de Adán y Eva, en el cual Dios manifiesta su voluntad y que ya lo habíamos visto en clases anteriores, pero que de modo imperfecto queda la alianza no sellada, no llegada a un fin bueno por la desobediencia de Dios. Bien, ahora vamos a ver qué pasa después con Noé. Entonces vamos a mostrar a nuestro amigo Jean-Pierre y Alexandre. Vamos a ver. Hola, muy buenas tardes con todos. Voy a hablar sobre cuál era la realidad en el hombre del momento en que se dieron los hechos narrados en la Biblia. Los hechos narrados en la Biblia decía que anteriormente la gente nadie creía en Dios, nadie creía en la proyecto de Dios, todo el mundo ya tenía pensamientos pecados, malvados, etc. Por lo tanto, Dios encontró un hombre que era muy buena persona. Y era tan buena persona que él le explicó los planos sobre un arca, por el motivo que va a haber un diluvio de 40 días y 40 noches. Dios le había hecho bueno, Dios le hizo una promesa. La promesa fue que él iba a salvar a su esposa y a su hijo. Entonces, No solo a su esposa y a su hijo, a su familia entera. Y además le pidió que montase en esta barca, que como bien lo dice Jean-Pierre, Dios le dio instrucciones precisas, muy milimétricas de cómo construir el arca. Y en efecto, no es solamente que Dios vio en Noé un hombre buena gente, un buen tipo, chévere, no, Dios vio en Noé un hombre santo, un hombre justo, ¿ya? Un hombre justo. Y por eso es que Dios lo considera. Piensen que no es solamente un tema Dios-Noé. En Noé nos vemos reflejados la humanidad. Y a partir de Noé viene la promesa de Dios de que no va a volver a exterminar la tierra, pero era necesario, como bien lo dice Jean-Pierre, porque la humanidad estaba hecho un relajo y Dios vio la necesidad de limpiar el pecado y hacer un nuevo comienzo. Piensen en este evento de Noé, que ya les mencioné esto en una clase anterior, si no estoy mal. Piensen en una prefiguración del bautismo, porque utiliza el agua
proveniente del diluvio para limpiar la tierra del pecado. El agua para limpiar la tierra del pecado. ¿A qué le suena? Bautismo. ¿Ok? Noé hizo el arca, él le hizo la promesa, pasaron las noches de diluvio. Después, Dios le hizo la segunda promesa a Noé, que ya no iba a acabar con la humanidad. Por el motivo que ya no iba a acabar con la humanidad, por lo tanto, Después del diluvio, ¿Qué pasó ahí con la edición del video? Se me cortó. Pero bueno, está la idea. Vamos a ver qué nos dice Alexandro. ¿Qué nos viene a contar Alexandro? por lo tanto, después del diluvio, Dios se acordó de Noé, donde hizo que un fuerte viento azotara y descendiera las aguas. Por una ventana Noé sacó un cuervo, donde el cuervo entraba y salía. Eso era sinónimo que aún las aguas no bajaban a su totalidad. Luego envía una paloma. Al regreso de la paloma viene con una rama de olivo. Eso significaba que sus aguas habían bajado a su totalidad. Dios conversó con Noé, le dijo que salga del arca, él, sus hijos y todos los animales, y pululen por la tierra y sean fecundos y se multipliquen. Noé construyó un altar y tomó animales puros y ofreció el holocausto en el altar. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Dios respiró un aroma de calma y dijo que no volverá a maldecir el suelo por causa del ser humano. Dios establece una alianza con Noé y sus hijos y con su futura descendencia. Y todo ser vivo nunca más volverá a aniquilar la vida por un diluvio. Dijo Dios, pongo mi arco iris entre las nubes. Eso servirá como señal de alianza entre la tierra y yo. Pues cuando veas un arco iris, vas a recordar mi alianza. Por eso, cada vez que veamos un arco iris entre las nubes, nos recuerda que Dios estableció una alianza eterna con el hombre, de no volver a exterminar la tierra por un diluvio. Pero el hombre también debe de cumplir sus obediencias a Dios y solo a Él ofrecer el holocausto como señal de obediencia y de amor. Muy bien, chévere, me gustó. Eh, claro, no me gustó que veo que estás leyendo, Alexandra, pero bueno, no importa, está bien. Sí notan que aquí sí se da la alianza, porque parte A cumple su parte del pacto, parte B cumple su parte del pacto. Se sella la alianza, ¿ya? Y ustedes miran, oye, ¿por qué estás que das y das con el tema de la alianza? Paciencia. En unas clasecitas más adelante, cuando veamos Eucaristía, se van a dar cuenta por qué hablamos tanto de la alianza, ¿ya? Dios, fiel a sus promesas, cumple el hecho de no volver a exterminar la tierra, de no volver a exterminar la humanidad, sobre todo, no volver a exterminar la humanidad. Y como les decía hace unos minutos, en Noé nos vemos reflejados nosotros, que tenemos que ser fieles como Noé, fiel a los designios de Dios, y hallaremos en él el cumplimiento fiel de sus promesas con nosotros. Perfecto, muy bien. Y ahora vamos a ver qué pasó con Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Bueno, ahí Jacqueline me decía que se ha quedado sin compañero porque lamentablemente Eduardo nos abandonó hoy, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Jacqueline. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo voy a referirme al Génesis capítulo 22, que se trata del sacrificio de Isaac. Isaac era el hijo amado de Abraham. Dios pidió a Abraham en sacrificio. Me gusta esto que acaba de decir Jacqueline. Me gusta. Fíjense. Isaac era el hijo amado de Abraham. Pensemos en Jesús.
Jesús, el Hijo amado de Dios. La diferencia entre Isaac y Jesús es que Jesús sí fue dado en sacrificio, sí fue entregado en sacrificio, sí se dio el sacrificio por la remisión de nuestros pecados, del pecado original sobre todo. Interesante. Con respecto a la primera pregunta, dice, ¿cuál era la realidad del hombre de cara a Dios en el momento en que se dieron los hechos narrados en la Biblia? En ese momento era de obediencia, porque Abraham iba a sacrificar a su propio hijo cumpliendo la voluntad de Dios, pero él tenía mucha fe y confianza en Dios, ya que Dios probó a Abraham. No sé si es que Jacqueline lo va a decir más adelante. No he visto los videos, estoy reaccionando en vivo. Pero, si notan ustedes, hay una parte del pasaje en el que Isaac le pregunta a su papá, ¿no? Y le dice, papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le responde, no te preocupes, hijo, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Qué maravilloso eso. Dios proveerá. Es decir, lo que dice Jacqueline es cierto. Es una fe plena de Abraham, una fe absoluta en Dios. No sé qué va a pasar, me duele profundamente. Imaginémonos el dolor que debe haber sentido Abraham en ese momento, ¿no? De tener que entregar a su hijo amado en sacrificio, pero él firme y obediente, con una fe inquebrantable. Pidiéndole el sacrificio al hijo que tanto amaba. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál fue la promesa manifiesta en forma de pacto por parte de Dios con el hombre? ¿En qué consistía? ¿Cuál era el fruto para el hombre como resultado de dicha promesa llevada a pacto? Cuando Abraham ya iba camino a sacrificar a su propio hijo, cumpliendo la voluntad de Dios, cuando estaba a punto de sacrificarlo, un ángel le dice, Abraham, Abraham, detente. Y le dice él, y el ángel le dijo, no lleves tu mano sobre el muchacho, ni le hagas mal alguno. Ya veo que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo único. Entonces, Dios le dijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tu descendencia que será como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la otra orilla del mar. Y tu descendencia ocupará la puerta de sus enemigos. Con respecto a la tercera pregunta, ¿cómo se llevó a cabo la alianza y qué implicaciones tiene para el hombre a partir de la alianza? Hacer de él una gran nación y bendecir a toda su descendencia. Perfecto, muy bien, perfecto, me gustó. Está claro cuál es la intención del trabajo, está claro qué es lo que se buscaba de esto. Con esta parte, con este trabajo que ustedes han hecho, hemos concluido el capítulo de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento para poder ahora sí avanzar hacia la parte de la revelación plena en Cristo, su Hijo. ¿Ok? Les agradezco mucho a las personas que han hecho el trabajo oportunamente. Eh, por favor, vayan poniendo en su agenda, en su celular, en su recordatorio, amárrense una piolita en el dedo. Estamos 6 de mayo, lunes 6 de mayo. Mañana tenemos clase 7 de mayo, 8 de mayo, lunes 13. El lunes 13 tenemos nuestra prueba parcial. ¿De qué se va a tratar nuestra primera prueba parcial? A ver, no se las voy a poner el lunes, se las voy a poner el martes, ¿ya? Para poder darles clase el lunes, hacer como una especie de mini repaso. Y el 14 tenemos la prueba. La prueba va a ser 100% en línea, pero va a tener dos componentes. El primero es un formulario que van a tener que llenar, preguntas, y luego una entrevista
cara a cara conmigo por Zoom, obviamente. Yo los voy a sacar a todos del Zoom y solamente me voy a quedar con uno por uno y les haré máximo 3 preguntas. ¿De qué va a tratar el cuestionario? ¿Ya? Recomendación, leer el cuestionario, repasar, estudiar el cuestionario y haber visto todas las clases que están colgadas en la plataforma de la parroquia. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, muchísimas gracias. Ha sido muy chévere ver el trabajo que han realizado y reflexionar al respecto y reaccionar respecto a estos videos que ustedes han hecho. Que Dios los bendiga. Nos vemos la noche de mañana.